Señor, gracias por tu gloria. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias, Señor, porque nos permites estar en tu casa y disfrutar de tu presencia, de tu gracia. Sentarnos a la mesa a comer de tu palabra. Ayúdanos a abrir nuestros oídos y entendimientos para que tu palabra en esta hora, este mensaje que tú has puesto en el corazón, llegue al corazón. El corazón se sensibilice. Que en este día, Señor, tu palabra cale profundo, hondo. Marque nuestro corazón tu palabra en este día. Cambia nuestro caminar, nuestro pensar, nuestra vida. Te lo suplico por Jesucristo. Amén. Yo le voy a pedir en esta mañana que estemos bien atentos y abramos el corazón a la palabra. Dios en este día nos va a hablar de una manera muy especial. Voy a ir despacio, con calma. Así el Señor me lo ministraba al corazón mientras estudiaba este pasaje y los pasajes que vamos a considerar y el tema, porque es un tema que de hoy en adelante nuestro caminar cristiano puede cambiar. Dios ponía en mi corazón que este día, en este mensaje, es trascendental en la vida de algunos aquí. Muchas dudas se van a aclarar. Las cosas van a tomar sentido. Y yo le invito a que vaya al libro de los Romanos, a la epístola de los Romanos, capítulo 12, los versículos 1 y 2. Romanos 12, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Escuche bien. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Palabra importante. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y vamos a estar hablando hoy acerca de eso. Vamos a estar hablando acerca de qué es transformación, cómo ocurre, qué es renovar el entendimiento, cuál es la raíz. Vamos a hablar algo de cómo trabaja el Espíritu Santo en nuestra vida como creyente. Pero una de las razones por la cual Dios nos ha salvado es para que podamos disfrutar de su amor, de su presencia y de la relación con Él, de la comunión con Él. Pero yo he notado algo con mucha frecuencia, que no puedo negar que entristece, que hasta cierto punto como creyente cristiano, ministro, preocupa, y es la frecuencia con que muchos cristianos
hablan de cosas que no entienden. Citan versos bíblicos y frases bíblicas sin entender lo que significa. Mencionan el concepto, se memorizan el verso, pero no entienden el contenido. Tienen el lenguaje, pero es vacío. Lo que se aprende es nuevo vocabulario, pero no tienen la esencia, no comprenden la esencia de lo que están diciendo. Y no es que no lo sepamos todo, pero es responsabilidad nuestra procurar con diligencia presentarnos delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es responsabilidad de todos nosotros tomar diligencia en este asunto. Se habla sin sustancia, sin el significado. Es como tener una ostra sin la perla adentro. Esto es extremadamente peligroso. Esto es espiritualmente dañino. Tener lenguaje sin contenido. Porque sabemos lo que la Biblia enseña acerca de cuando algo se dice pero no tiene contenido, está vacío. Va a ser llenado de otras cosas. Van a entrar afectos hacia cosas enfermizos, sentimientos e interpretaciones personales que nos van a llevar a tener erróneo el concepto. Vamos a tener el lenguaje, pero el contenido dentro de nosotros va a estar desviado de lo que realmente significa. Y eso es espiritualmente dañino, porque comenzamos entonces a creer eso y estamos creyendo una media verdad, que es una total mentira. Porque una media verdad es una total mentira. Y vuelvo y le repito, es triste ver esto con tanta frecuencia. En el pasaje que acabamos de leer es muy conocido. Lo hemos leído, lo hemos citado. Se han escrito cientos de libros, millones de sermones. Y yo no pretendo con un sermón cambiarlo todo. No es mi trabajo. Pero sí hacer un esfuerzo de entrar en unas preguntas profundas y darle la explicación bíblica práctica para nuestra vida, para que si hay conceptos erróneos, interpretaciones erróneas, lenguaje nada más y entender verdaderamente lo que estamos diciendo, podamos aclararlo en esta mañana y salir de aquí con un entendimiento renovado. Por ejemplo, consideremos en este pasaje que leímos el tema, la frase, la buena voluntad de Dios. Voluntad de Dios. Todos hablamos de la voluntad de Dios. Todos queremos saber la voluntad de Dios. Todos tenemos que ver con la voluntad de Dios. Es un megatema en la Biblia, la voluntad de Dios. La vemos que la Biblia la expresa desde la eternidad hasta la eternidad, la voluntad de Dios. Pero si hay algo en que el cristiano tropieza en su caminar, es en eso mismo, en la voluntad de Dios. Porque no nos hemos detenido a escudriñar y a profundizar en ese tema. Se nos habla mucho. Hay gente presa en un mal concepto de la voluntad de Dios porque alguien se la definió mal. Y creen que de la manera que viven es la voluntad de Dios para ellos. Por esto mismo que le hablo, porque hay un lenguaje, hay una frase, pero no hay sustancia. ¿Qué es
la voluntad de Dios entonces? La voluntad de Dios, para nosotros poderla comprender de una manera más clara y práctica, tenemos que ver sus 4 premisas o puntos. Yo le llamo ángulos. Yo prefiero llamarle ángulos, pero sí son premisas. Hay 4 y las vamos a ver. Número 1, cuando hablamos de la voluntad de Dios, hablamos de la voluntad soberana de Dios. La voluntad soberana. Esta es exclusivamente, perfectamente e enteramente, completamente de Él. Esta es la voluntad que cuando Él decretó y ordenó, nada lo va a cambiar. La voluntad soberana de Dios es que no importa lo que tú y yo hagamos, eso no va a cambiar, porque es la voluntad de Él. Es el primer ángulo que tenemos que ver. El segundo ángulo, cuando hablamos de la voluntad de Dios, es la voluntad moral de Dios. Esta es: no matarás, no codiciarás, no adulterarás, ama a tu prójimo, no te harás falsos dioses, ama a tu enemigo, no celes, no mientas, etc. Es la voluntad moral de Dios. Entonces, vemos la voluntad soberana de Dios, que es absoluta y es inquebrantable, y vemos la voluntad moral de Dios, que es la que se rompe todos los días. Y a consecuencia de que la voluntad moral de Dios, el hombre la rompe todos los días y la rompió, se necesitó Salvador por gracia, porque el hombre no podía, ni puede, ni podrá satisfacer la voluntad moral de Dios, porque es la que se rompe. Ahora, tercero, hay otra premisa cuando hablamos de voluntad de Dios, y es esta voluntad, escuche bien esto, es esta voluntad de Dios que se tiene que discernir espiritualmente y con sabiduría, porque no hay una referencia bíblica directa que nos diga algo de eso. Y aquí es donde la cosa se empieza a poner tricky. Porque en cuanto a la voluntad soberana de Dios, la podemos entender. Y es poco lo que podemos añadir, de hecho nada. En cuanto a la ley moral de Dios, tampoco podemos añadir. Lo que se nos dio fue para que la cumpliéramos y no la podemos cumplir. Son poco lo que tenemos que decir. Pero cuando hablamos de esta voluntad que se discierne sabiamente, espiritualmente, por cuanto no podemos ir a una cita directa que diga no matarás, no matarás, está ahí. Eso es voluntad moral. Pero hay una que tú tienes que verla dentro de la Escritura, dentro del corazón de Dios, y discernirla. No hay un versículo en la Biblia que diga no fume. ¿Me entiende? Pues será voluntad de Dios. Esa hay que discernirla de otra manera. ¿Ve lo que le digo? Porque no hay una referencia directa. No hay una cita bíblica que nos hable directo en contra de la eutanasia, que son los issues morales ahora sociales. No hay una cita directa que diga no pueden hacer eutanasia. No lo dice. Pero hay que discernirla. Y es voluntad de Dios, pero hay que discernirla. Hay que verla espiritualmente. ¿Me dejo entender? Y está el cuarto ángulo o premisa. Y en esta es la que nosotros tenemos siempre muchas dificultades. Y es la voluntad de Dios manifestada en la espontaneidad de nuestra vida. 95% de nuestra vida es espontaneidad. Es en el momento. Es lo que surge ahora. ¿Ve? Nosotros hacemos cosas sin pensar. ¿Ve? Yo no estoy pensando hacer estos gestos con las manos. Me salen. ¿Será la voluntad de Dios yo hacer esto? ¿Eh?
Es la que sale espontánea. Es la que hacemos las cosas y las hacemos y después de que decimos, caramba, yo no debía haber hecho eso. ¿Le ha pasado eso a usted? Es la que hacemos sin premeditación, no las meditamos, ¿ve? Pasan. Entonces uno dice, mi alma alaba a Dios. ¿Me estoy dejando entender? Le digo que voy con calma porque es que esto apenas es el frosting, no hemos entrado ni el bizcocho todavía. Y uno dice, ¿será esto la voluntad de Dios? Y ahí es donde muchas veces se nos juzga y se nos señala, mira, eso no es de Dios, mira, eso no es de Dios, mira, eso no es de Dios. ¿Y que entonces es de Dios? Y es esa espontaneidad que se tiene que llevar en la vida. Entonces, eso trae un dilema. ¿Cómo se entrelazan estos 4 ángulos de la voluntad de Dios a mi vida? ¿Cómo se puede entrelazar esto? Porque Pablo dijo en el verso que estamos considerando, transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena y perfecta voluntad de Dios. Entonces aquí un dilema. Si la voluntad de Dios tiene 4 ángulos, ¿cómo los 4 a la vez se entrelazan para yo poder llevar una vida cristiana práctica? O sea, vamos a hacer las preguntas que se deben hacer. Porque yo creo que a través del tiempo, cuando estos temas se han expuesto, la mayoría de las veces se han hecho de una manera superficial e irresponsable porque no se han dado a la tarea de ir escarbando y profundizando en el pasaje. Y un pasaje tan vital y tan práctico para la vida cristiana no se debe quedar superficial, porque la superficialidad de este pasaje, aquí la conocemos. El lenguaje lo conocemos. Lo que no conocemos es la esencia y cómo lo hago y cómo se da. Pero tenemos miedo a preguntarlo. Y a veces no sabemos dónde empezar a buscar. Entonces nos detenemos y lo dejamos así y lo tomamos por fe. No. Lo tomamos por fe, pero esto es para la vida práctica. Esto se entrelaza. Y para que esto se pueda entrelazar necesitamos algo. Necesitamos algo. ¿Y qué? Transformación. Si no hay transformación, no va a haber comprobación de la voluntad divina. El texto dice, transformaos en el entendimiento, renueva. El medio es renovación, que de eso vamos a entrar ya mismo. Para que compruebes voluntad de Dios. Para que aceptes en tu vida voluntad de Dios. Para que disciernas voluntad de Dios. Para que comprendas voluntad de Dios y sea la voluntad de Dios lo primero en el corazón. Tiene que haber entonces transformación. Si no hay transformación, esto no se puede entrelazar. Porque la voluntad de Dios sale como una. Es una sola. Por eso le digo, para nosotros comprenderla, la tenemos que mirar de los 4 ángulos que le dije. Pero es una sola, no 4 voluntades, es una. Es voluntad de Dios soberana, es voluntad de Dios moral, es voluntad de Dios que es una mente espiritual y es la voluntad de Dios en nuestra vida espontánea. Pero para que ocurra tenemos que ser transformados. Si nosotros nos conformamos a este mundo, que es lo que dice Pablo en el texto, no os conforméis a este mundo, a este siglo, se refiere al mundo.